a punto, o por no decir, estamos comenzando. Vamos a dejar aquí unos segundos mientras se incorporan las personas que van a asistir a este directo de la presentación del informe, nuestro informe trimestral. Mientras tanto, aprovecho para hacer esta pequeña introducción, dar los buenos días, las buenas tardes a todos. Soy Carlos Réntalo, mentor del COAPI de Valencia, y para mí es un placer estar hoy aquí, acompañado de estas personas tan relevantes, estos expertos que nos van a hablar, nos van a comentar este informe que lo estamos esperando con mucha expectación. Llevamos una muy buena racha y creo que este también va a ser relativamente positivo dentro de la situación, pero el profesor Luis Fabra nos lo va a detallar como siempre de forma excelente. Además, contamos hoy con la presencia de Vicente Díez, vicepresidente del colegio. Vicente, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenos días y buenos muy tempranos días para ti. Sí, aquí son las 7:30 de la mañana desde República Dominicana. Estamos arrancando el día y qué mejor que hablando de mercado inmobiliario, de tendencias, porque yo quiero luego preguntarle a Luis cómo está preparando estos informes ante un cambio de mercado. Por eso va a ser muy importante que toda nuestra audiencia se quede durante el informe, porque hay aspectos que hay que tener muy en cuenta, especialmente en el municipio de Valencia, en la parte metropolitana, porque hay ya datos que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de la captación y de la venta. En este sentido, también creo que va a ser muy importante la aportación de nuestro colega Vicente Engasa. Vicente, miembro de la Junta de APIVA. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues Muy bien, bien, esperando con ansia este informe y a ver qué conclusiones sacamos y confiamos confiamos que sigamos trabajando por lo menos como lo hemos estado haciendo. Vamos a seguir haciéndolo, pero qué importante es tener la información. Así que en este sentido también agradecer al Colegio de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia por permitirnos, ¿no?, contar con el profesor, con Luis Fabra, contar con estos datos y con estos informes que son tan útiles, siempre y cuando le saquemos provecho en el día a día con nuestros clientes, con la sociedad, con nuestras familias, porque al final el tema de los precios y de la tendencia al mercado, hay muchas informaciones que a veces generan cierta confusión. Así que vamos a aprovechar para presentar a nuestro profesor. Luis, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, Carlos. Aquí estamos preparados ya para disparar datos e intentar, sobre todo, tal como acostumbramos a hacer cierta didáctica de los datos, ¿no? Intentar hacer comprensibles dichos datos y que cada uno de nosotros, no solo hoy, sino hasta el próximo trimestre, sepamos interpretar los datos que nos van llegando de la forma adecuada. Así es, así es. Luis, estamos anticipando, llevamos tiempo hablando de ello, este cambio de mercado. Sé que la Comunidad Valenciana se está comportando de una forma más positiva, ¿no?, que el resto de las regiones y zonas en España. Sé que nos vas a hablar con detalle de esto, estamos con mucha expectativa ante la información. Sé que llegamos también a este final de año y la preparación del siguiente, pero en este sentido, este cambio de ciclo en el mercado inmobiliario, ¿crees que de alguna forma el descenso de las compraventas afectará también de forma importante al precio de la vivienda en Valencia? Siempre hay un decalaje temporal entre la corrección del número de compraventas y del precio, pero van de la mano, es decir, más pronto que tarde tienen que seguir ese cauce. Claro, tenemos, digamos, la buena experiencia de que la intensidad de crecimiento durante los últimos años no ha sido elevada. Hemos estado creciendo desde el año 15, pero no con notable intensidad y, en consecuencia, lo que nos depara el futuro, en principio, pues puede ser una corrección de precios de forma moderada, pero es cuestión de tiempo, ¿eh? El mercado tarda en asumir la realidad, pero al final las compraventas te sitúan en tu lugar, ¿no? Muy bien, muy bien. Luis, antes de darte ya paso para que hagas la presentación, yo quiero preguntarte algo que me lleva rondando por la cabeza. Y es, cuando empiezas a preparar los informes trimestrales de las diferentes zonas en las que trabajas, ¿estás a la
expectativa tú también cuando dices, a ver qué sale, a ver si el número de compraventas, qué está pasando en Valencia y las hipotecas y el internacional, ¿cómo cuando empiezan a salir los datos, cómo te enfrentas a eso? Bueno, me siento un privilegiado, es decir, que ser el primero que recibe los datos, bueno, mi equipo de datos lo recibe, lo procesa, yo creo que le echan un ojo siempre ahí, porque realmente es, bueno, a los que nos gusta, nos apasiona el mercado, el tener esa capacidad de tener pocos días, porque desde que los recibimos hasta que los tenemos que comunicar, pues lógicamente hay que agilizar el proceso, pero con ansia. Es decir, la verdad es que estamos expectantes, y sobre todo en contextos como los actuales, ¿no? Donde pues se comunican muchas noticias negativas con datos mensuales y entonces llega el momento de decir, oye, vamos a intentar poner las cosas en su sitio, darle sentido y, bueno, cuanto antes hacer los informes y comunicarlos, ¿no? Pero efectivamente siempre con expectación. Realmente a los que nos gusta el mercado, como puede estar sintiéndose ahora cualquiera de los que nos está escuchando, pues así me siento yo los días 1 de los meses 2, 5, 8 y 11 de cada trimestre. De cada trimestre. ¿Cuánto, desde que recibes los datos hasta que lo presentas, qué tiempo suele pasar? Bueno, unas 2, 3 semanas. Primero es el informe de España, Colegio de Registradores, entonces pues en torno a 10, 12 días después de recibir los datos está ya el informe y a partir de ahí ya pues van el resto de informes sobre los que trabajamos. Muy bien, pues vamos a ello. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados en directo a la presentación. Muchísimas gracias al colegio. Adelante, Luis. Muy bien, pues voy a comenzar compartiendo la pantalla y haciendo transparente el mercado de este trimestre. Lo pongo en pantalla completa, supongo que está viendo perfectamente. Correcto. Bien, como siempre, decir que, bueno, ahí recopilo siempre el índice del informe y decir que el informe es mucho más largo de lo que abordamos en la presentación, que es un informe que hay que digerir con cierta tranquilidad. Aquí vamos a hacer una síntesis de lo más relevante, pero que recomiendo a los profesionales del sector que le dediquen un tiempo con posterioridad. Comenzamos, como siempre, con la variable más importante, la actividad, el número de compraventas. Lo importante es que se venda, el precio es secundario con respecto a la actividad, ¿no? ¿Cuánto se ha vendido o se ha inscrito en el registro durante el tercer trimestre? Pues 23.650 compraventas de vivienda. Si nos fijamos en los datos de variación, pues podemos mostrar esa tasa negativa, una reducción del 5,83% con respecto al trimestre precedente y una caída del 10,22% con respecto al mismo trimestre del 2022. Si hacemos esa lectura, bajo mi punto de vista miope, de fijarnos únicamente en ese dato y comparación con último trimestre y año anterior, pues claro, estamos en tendencia descendente. Eso es algo que ya conocemos, que ya hemos avisado, que vamos a seguir en esa línea, pero conviene contextualizar. Yo he querido ahí marcar 3 puntos, 3 cifras que pueden ver en pantalla. Uno es justo hace un año, es decir, cuando decimos que hemos caído un 10,22, nos estamos comparando con este pico de aquí. El tercer trimestre del año 22, 26.343, es decir, estamos unas 3.000, menos de 3.000 compraventas menos que en ese pico, pero es que ese pico era el máximo desde 2007. Bien, el mejor trimestre de todos los trimestres desde 2007, de los últimos 16 años. Estamos 3.000 por debajo. Bien. Si vamos un poco más atrás, y por eso me gustan las series largas, pues en el periodo 2017-2019, que es el periodo que yo considero que el mercado, digamos, estaba en una buena dinámica, relativamente normalizada para la inmensión de población a la que nos encontramos, que luego nos haremos referencia a este dato, pues estamos en algo menos de 21.000. Este pico, que fue el segundo trimestre del 18, fue cerca de 21.000 compraventas. Bueno, estamos ahora en 23.650. Estamos por encima de ese pico. Pero es que si nos vamos más atrás, si nos vamos al mínimo que tuvimos, en el cuarto trimestre de 2011 estábamos en 9.660. Estamos en más del doble. Yo ponía un ejemplo. El otro día entré en el ascensor de mi casa y me encontré con un vecino nuevo. Y resulta que era un jugador del Casa del Mon, 208. Estaba con su señora y tenían un perro, ¿no? Entonces, claro, yo mido unos 78 descalzo y yo soy alto, soy bajo, pues es relativo. Si me comparo con el jugador de Casa de Mon, pues soy bajito. Si me comparo con su señora, soy alto. Y si me comparo con el perro, soy muy alto. Entonces, este es el jugador de Casa de Mon.
esas 26.000, esta su señora 20.000 y este es el perro. Entonces, no estamos mal, estamos en unas buenas cifras, peores de las que hemos tenido hace un año, ese periodo excepcional del 2021-2022, acumulación de ahorro, tipos de interés negativos, condiciones muy especiales, por lo tanto eso no era normal, era una dinámica extraordinaria, fantástica, muy buena, pero ahora nos movemos, como podemos ver en la evolución de los datos, hacia otro escenario, hacia una reducción del número de compraventas, pero un volumen en términos absolutos que no está absolutamente nada mal. Si pasamos de los datos trimestrales a los anuales, y por favor, acaban de salir los datos mensuales, mayor caída, multipliquen por 12 y vean los datos, cojan el informe y vean. Es decir, no nos dejemos alarmar siempre con el dato mensual y la comparación con el mismo mes del año anterior, que resulta que fue el mejor de los meses de no sé cuántos años. Vamos a intentar contextualizar. Bien. ¿Cómo estamos a nivel anual? Pues en los últimos 12 meses hemos bajado de las 100.000 compraventas, 99.009. Caída con respecto al trimestre precedente. Pero claro, el trimestre precedente fue el máximo desde 2007, 101.702. En datos anualizados, estamos en tendencia negativa y seguiremos bajando. El 23 terminará con una caída mayor de la que hemos recogido en el último trimestre y en la primera mitad del 24 seguiremos en reducción del número de compraventas. Pero les garantizo yo que vamos a seguir por encima de los máximos que tuvimos en ese periodo 17-19, que no era nada malo ese periodo, y que fueron 78.600 compraventas. Es que estamos en 99.000. Bien. Es decir, y más del doble, bastante más del doble de las que tuvimos en los mínimos de mediados de 2012. Bien, por tanto, nuevamente estamos en cambio de ciclo, una reducción del número de compraventas, pero bendito sea esta reducción en esta dimensión. Realmente estamos en buenos datos. Y como siempre, me gusta en la parte de número de compraventas el hablar de lo que es normal y no es normal. En precios siempre hablo de lo que es bueno y no es bueno. En compraventas hay que hablar de lo normal y lo que no es normal. Lo que está por encima de lo normal y lo que está por debajo de lo normal. Ahí utilizo el dato de número de compraventas por cada 1.000 habitantes y año. En zonas de costa con alto nivel de segunda vivienda, lo normal es estar en 10, 11 compraventas. 11 posiblemente sería un número adecuado para Comunidad Valenciana. ¿Cómo estamos ahora? Estamos en 14,62 compraventas por cada 1.000 habitantes y año en los últimos 12 meses. ¿Cuál fue el máximo? 15,1. El máximo reciente, mediados, segundo trimestre, el trimestre precedente. Nivel máximo desde 2007, lo que venimos diciendo. En el periodo 17-19, el mejor dato fue el primer trimestre del 19, 11,72 y tocamos mínimos en 6,26. Estamos en 14 y pico. Bien. Entonces, acabaremos el año por encima de esos 11, por supuesto, sobradamente, por encima de 13 seguramente, y la primera mitad seguramente seguiremos por encima de 11. Es decir, estamos en una dinámica que tiende hacia una normalización del mercado. Es decir, con 2 millones en la provincia de Valencia, 685.000 habitantes, pues estar en torno a esas 30 y pico mil compraventas, 25-30.000, puede ser datos normalizados. Bien. Estamos en esas cifras de 38.000, etcétera, en la provincia, buenas cifras. Cuando desagregamos territorialmente ya empezamos a ver las diferencias. Y para mí, uno de los aspectos más destacables es el caso del municipio de Valencia. Valencia, aquí sí que ya ha registrado una caída mucho más intensa. En el último trimestre, 2.168 compraventas y el dato anualizado de 10.376. Bien, tiene una caída del 17 con respecto al trimestre precedente, que fue un muy buen trimestre, y de un 25,34% respecto a este que fue el segundo mejor trimestre desde 2007. Pero es que fue uno de los máximos históricos. Hace un año estuvo entre los 5 mejores trimestres de toda la serie histórica. Ahora ya en la ciudad de Valencia, fíjense que estamos en niveles, incluso el tramo bajo del periodo 17-19, es decir, la caída ha sido intensa, y lo que hay que ver es qué hay detrás de esa caída. Luego, cuando hablemos de precios, nos acordaremos de este dato de mayor caída en el caso de Valencia municipio. El dato anualizado, digamos, nos muestra una mejor cara, algo más de 10.000 compraventas, sería este dato de aquí a la derecha, bien, por debajo del trimestre anterior,
Todavía el dato analizado por encima de la media del periodo 17-19, pero con clara dirección a esas cifras alcanzadas durante dicho periodo. Si vamos ya al dato provincial, pues el caso de Valencia provincia para el conjunto de año, como veíamos antes, algo más de 38.000 compraventas, algo menos del 40% del total de la cuota de mercado de Comunidad Valenciana. Y como podemos ver aquí, en el dato grisáceo, también la provincia en tendencia descendente, pero con un comportamiento más favorable que la capital. Bien. ¿Cómo está constatándose esa circunstancia? Pues ya hemos visto que ha caído trimestralmente más la capital que la provincia. Y aquí vemos la cuota de mercado, este dato rojo, esta línea roja, es el porcentaje, la cuota de mercado que tiene Valencia municipio con respecto al total de la provincia. Está en torno al 27%. Pero vemos claramente que está en una corrección. ¿Por qué? Porque el último trimestre ha caído más la capital que la provincia. Hemos hablado de compraventas. ¿Cómo están siendo esas compraventas? Distribución entre vivienda nueva y vivienda usada. Se observa claramente cómo, digamos, los cambios son poco significativos, es decir, ese más de 80% de compraventas vivienda usada se consolida. Lo que sí que viene observándose es una progresiva reducción del porcentaje de compraventa de vivienda usada y un crecimiento de la vivienda nueva, pero la vivienda nueva libre, esta línea azul que tienen aquí, que van viendo cómo va creciendo, está ya por encima en el último trimestre del 15% del total, vivienda nueva libre, y la vivienda usada por debajo del 85%. La vivienda nueva protegida, un peso prácticamente nulo, 0,39%. Esta línea es previsible que mantenga esta tendencia. Si vemos los datos anteriores, no me he detenido entre las tasas de variación, pero veíamos, o si quiero retrocedo en un momento, que la caída en vivienda usada, o sea, la caída del conjunto de Comunidad Valenciana se debía a la reducción en compraventa de vivienda usada, porque en vivienda nueva ha aumentado un 1,84. Eso nos lleva a esta situación, que la vivienda nueva gane cuota de mercado y la vivienda usada retroceda cuota de mercado. Luego veremos un apartado específico en el caso de vivienda nueva y veremos que hay un notable equilibrio y que la demanda ahí se mantiene pujante con respecto a la oferta. Es decir, que es previsible que tengamos un mayor grado de equilibrio en el comportamiento, un mejor comportamiento relativo, tal como se viene observando en este cambio de ciclo en lo que es vivienda nueva, frente a una mayor o una caída más clara en el caso de la vivienda usada, pero manteniendo, lógicamente, el gran protagonismo que le caracteriza desde este ciclo inmobiliario desde 2014. Distinción entre compraventas de vivienda colectiva y vivienda unifamiliar. Aquí pocos cambios. La vivienda unifamiliar se consolida desde el posconfinamiento en niveles destacados. Hemos reducido con respecto a esos niveles máximos que alcanzamos en la segunda mitad del año 20 y la primera del año 21, donde pues, claramente la gente quería más metros, más jardín, y la vivienda unifamiliar tuvo su protagonismo. Pero bueno, tanto el dato trimestral como el interanual nos muestra cómo seguimos por encima de los datos medios de los últimos años. Más del 21% de las compraventas es de vivienda unifamiliar. Y por lo que respecta a la superficie, mi previsión, tanto en vivienda unifamiliar como en superficie, era de una progresiva reducción de peso relativo. ¿Por qué me basaba en esa expectativa? Porque está ocurriendo en una buena parte de la geografía española y como consecuencia de que cuando suben los precios o sube el coste de la financiación, lo que baja es el ticket medio, el precio medio. Y el precio medio por vivienda es mayor, lógicamente, si compramos más metros y si compramos normalmente vivienda unifamiliar. Bien. En cambio, los datos de momento están siendo, en el caso de Comunidad Valenciana, persistentes en cuanto a consolidar un destacado peso de vivienda unifamiliar. Y fíjense que en el caso de la superficie, incluso en el último trimestre hemos tenido un ligero repunte. La vivienda nueva libre no, ha tenido una ligera reducción, está en el último trimestre por debajo de los 105 metros construidos. La vivienda usada por debajo de los 98 metros, con un ligero incremento, la tendencia venía siendo descendente y en consecuencia, pues bueno, yo creo que esto va a cambiar de tendencia. Yo creo que el mercado, a pesar de estos datos, y estoy hablando contra dato, poco habitual en mi caso, pero basándome en las expectativas,
el incremento del coste de la financiación hace que, digamos, sea más difícil comprar viviendas de mayor importe medio, de mayor superficie, y en consecuencia la tendencia vaya a ser a una progresiva reducción de la superficie media. De momento, en Comunidad Valenciana no se observa esa realidad. De hecho, si tomamos el porcentaje de compraventa según superficie, fíjese que el último trimestre los pisos de más de 80 metros siguen ahí dentro de esa tendencia descendente que venían mostrando desde los máximos del posconfinamiento. En el último trimestre han incrementado un poquito, cerca del 56% de las compras de pisos, exclusivamente pisos, han sido de más de 80 metros. Y sin embargo, lo que yo creo que va a ocurrir, que los de pisos de superficie intermedia, 60-80 metros y 40-60, van a ganar cuota de mercado, de momento, en el último trimestre no se ha producido. Pero mi previsión, repito, contra el dato de este trimestre, es que reduzca el peso, que sea más difícil la liquidez en el mercado de pisos de mayor importe medio y mayor superficie total frente a los de superficie intermedia. Pasamos a una de las fortalezas más importantes del mercado de Comunidad Valenciana y que hace que tengamos un recorrido de momento de caída de compraventas, pero más moderado, y es la nacionalidad del comprador. Sin duda, se está constatando como dentro de lo que es la reducción del número de compraventas está siendo más intensa en el comprador nacional que en el comprador extranjero, de momento. De momento esa es la realidad. Y en consecuencia, los datos de compraventa por extranjeros siguen siendo bastante sólidos. Algo menos que el trimestre pasado, que fíjese que aquí tenemos en la gráfica de la izquierda el pico, el máximo de la serie lo tocamos el trimestre pasado, y en este caso, este último trimestre ha sido el 29,04% del total de compras de Comunidad Valenciana han sido formalizadas por extranjeros, ligeramente por debajo del trimestre precedente. Dato interanual cerca del 30%, el 29,45%. Es llamativo, es agradable constatar el buen comportamiento que se está produciendo en la compra por extranjeros en la provincia de Valencia. Fíjese que el dato interanual era de cerca del 14% y en el último trimestre ha sido el 15,38%. Observen la gráfica de abajo, la línea gris es el dato, el porcentaje de compra de extranjeros en el caso de la provincia de Valencia, que ya ha superado en el último trimestre a la provincia de Castellón. ¿Bien? Y fíjense la verticalidad. ¿Bien? El proceso alcista del papel del comprador extranjero sobre el total de compraventas de Comunidad Valenciana. Sin duda, una fortaleza importante y que permite consolidar cifras destacadas de compraventas como estamos constatando. Pasamos a los precios. Los precios están todavía mostrando una resistencia, una reacción, digamos, de desacople con respecto a la demanda. Esto es lo habitual. Cuando se produce un cambio de ciclo, tanto a la alza como a la baja, cuando se produce la situación que estamos constatando de progresiva reducción del número de compraventas, el vendedor se agarra a lo que le favorece, que es la visión del mercado del vendedor reciente, que vendió a un determinado precio, digamos, más o menos caro, ¿no? Por tanto, tiene, digamos, un bajo interés en corregir precios, ¿no? Sin embargo, cuando quiera corregir y constate la realidad del mercado, a lo mejor es un poco tarde. Por tanto, sería bueno para el mercado, y aquí ya hablo de lo bueno y lo malo, que hubiese una mayor agilidad en el comportamiento de los precios en cuanto a una progresiva estabilización, incluso ligeras reducciones. Aquí ya, a diferencia de las compraventas que hablo de lo que es normal y no es normal, aquí hablaría de lo que es bueno y lo que no es bueno. No es bueno intensos crecimientos, porque excluimos potenciales compradores, y tampoco intensas reducciones, porque hace que un comprador que se plantee la compra se espere para conseguir un precio más bajo. Un escenario de cierta estabilidad es lo deseable. Bien, nos estamos encaminando a esa realidad, a esa estabilidad, pero muy lentamente. En el caso de Comunidad Valenciana, muy lentamente. Fíjese que las tasas interanuales todavía se mantienen positivas. Descarten los datos de vivienda nueva. Los precios de cierre de compraventa de vivienda nueva de ahora en escritura son acuerdos de compraventa de hace 2 o 3 años. En usada estamos en un crecimiento del 0,74 y la interanual en 2,78. Fíjese que la línea, que es la tasa interanual, se va ralentizando, lógicamente. Bien, pero en términos absolutos, la nueva es otra liga, está en máximos históricos, pero es que la nueva cada vez es un mercado más diferencial de la vivienda usada. La vivienda nueva incorpora cada vez más elementos de innovación
Es un producto cada vez más distinto, con un alto nivel de calidad media, con alto nivel de eficiencia energética, un menor coste a lo largo de la vida del producto y, lógicamente, tiene que tener otra realidad distinta. También, como veremos luego, está empujado por niveles máximos en costes de construcción y, por lo tanto, es lógico que tenga el grado de innovación y los costes lleva a esos niveles máximos. Y eso no es preocupante porque el producto justifica ese nivel de precio. La vivienda usada es la que está teniendo ese comportamiento alcista. En usada estamos en máximos desde comienzos de 2011. Estamos en esos 1.409 euros metro cuadrado, esta columna gris, pero todavía lejos de esos máximos que tuvimos de 1.568 euros metro cuadrado. Es decir, estamos en un proceso que ya acumula unos 8 años de crecimiento, pero a pesar de ese crecimiento de esos años, estamos todavía muy lejos de los máximos que tuvimos en el pasado. Pero, insisto, cuanto más tardemos en reaccionar en precios, más intensa puede ser la caída del mercado. No es malo que se produzca una estabilidad, una progresiva tendencia de la tasa interanual hacia niveles próximos a cero o incluso ligeras reducciones. De hecho, observen que si nos vamos al dato de Valencia municipio, 2029 euros metro cuadrado, es la que refleja el crecimiento más intenso, un crecimiento trimestral de 2,16 y un interanual del 6,76. Curiosamente, es la que refleja una mayor caída en el número de compraventas. Es decir, el mercado, desde el lado de la demanda, no es capaz de asumir esos niveles de precios. Por tanto, un crecimiento de precios penaliza la actividad. Por eso digo que, priorizando como intermediarios que son del sector inmobiliario el número de compraventas, que haya mercado, que haya operaciones, penaliza el estar situado en aquellas zonas en las que el mercado esté en precios registrando una mayor intensidad alcista. En el caso de Valencia, nos situamos en máximos desde 2009. El máximo histórico estuvo en 2.336, estamos un poco más de 2.000, todavía a 300 euros, pero fíjese que aquí la verticalidad es mayor y, por tanto, no favorece la dinámica de mercado. Sin embargo, en la provincia estamos en 1.345, el máximo fue en 1.707, hemos tenido un recorrido alcista más moderado en la provincia que en la capital y, en consecuencia, el comportamiento en compraventas está siendo más favorable. Tienen información desagregada de más municipios, pero sobre todo aquí observen, la línea azul es Valencia municipio, tiene las 3 capitales de provincia y Valencia municipio la que mayor intensidad y, sin embargo, lógicamente, la que está teniendo un comportamiento de mayor corrección en número de compraventas. Estamos en ese proceso de desacople, de cambio de ciclo, y hasta que no exista un convencimiento de que tenemos que ir a otro horizonte de precios, no recuperaremos en actividad. Si vemos otras fuentes informativas, los datos que les hemos mostrado son de registradores. Si vemos los datos del Ministerio o los datos del INE, la lectura es relativamente parecida. Aquí tenemos un decalaje temporal. No han publicado todavía los datos del tercer trimestre ni el Ministerio ni el INE. Tiene un decalaje más tardío en cuanto a publicación de datos. Pero en ambos casos, fíjese que tenía una corrección y, sin embargo, en el último trimestre publicado, pues en el dato del Ministerio un repunte y en el dato del INE una estabilidad. Es decir, que hay una resistencia en Comunidad Valenciana a la corrección de precios. ¿Por qué hay una resistencia? ¿Qué factores están llevando a que el precio tenga ese comportamiento? Pues hay 2 causas. Una la vamos a catalogar como coyuntural, es decir, es temporal, va a cambiar. Y otra estructural. Voy a hacer referencia a ambas. La de carácter coyuntural, los precios de oferta. El vendedor, lo que les decía anteriormente, no está convencido de que el mercado deba ir hacia un horizonte de precios distintos. Si tomamos los datos de oferta, aquí tienen los datos de Idealista, datos mensuales, fíjese que el mes de septiembre, cierre del tercer trimestre, mantenía el precio de oferta, 1.372 euros, en la provincia de Valencia, un crecimiento del 1,16% y la interanual del 5,34%. Es decir, siguen pensando en que los precios tienen que seguir subiendo. No están en un proceso de decir, oye, voy a bajar
los precios porque se está vendiendo menos, sino que estamos en esa línea. Hay una resistencia a la corrección de precios. Si vamos a Valencia, municipio, lo mismo pero con mayor intensidad. 2.300 euros, 2.301, crecimiento trimestral del precio de oferta del 3,33 e interanual de 2 dígitos del 11,24. Si el vendedor no está convencido, el cierre no puede ser una caída de precios si el precio de oferta no se corrige. Hasta que no veamos que el vendedor... Pero esto ocurrirá. Esto es coyuntural. Esto es temporal. Ocurre en todos los cambios de ciclo. El mercado tarda entre 3 y 5 trimestres de caídas de compraventas en asumir una corrección de precios. Y estamos en ese proceso. Cuanto más tarde, ustedes mismos observarán cómo los inmuebles tardan más en venderse de lo que lo estaban vendiendo hace un año, año y medio, 2 años, y por tanto, esa realidad al final llevará a que el vendedor decida corregir precios. Este es el factor coyuntural, el que va a cambiar los precios de oferta, la percepción del vendedor. El que es estructural y también ayuda a sujetar los precios es el mercado de alquiler. Una persona que pueda verse en la tesitura de tener que vender a un precio mucho más bajo de lo que quería vender su vivienda, resulta que mira al mercado del alquiler y que observa máximos históricos. Aquí tienen los datos de Valencia provincia, 10,69 euros metro cuadrado al mes, crecimiento trimestral del 4,58% e interanual del 11,62%. Estamos aquí arriba, en los alquileres. Y al final esto es un cálculo financiero. Puede que el vendedor decida, oye, mira, no me interesa el mercado de alquiler. Con las reglas de juego que hay, y lo comprendo, no quiero. Bien, pero habrá otros casos que no. Y siempre tienes alternativa de irse al mercado de alquiler y tener una rentabilidad, si se cumple el contrato, elevada. Bien, el tener esa realidad de mercado de alquiler, esa salida, esa escapatoria, hace que los cierres de precio de compra-venta tengan mayor resistencia. Si vamos al caso de Valencia municipio, con mayor intensidad, 12,37 euros metro cuadrado al mes, 4,16% de crecimiento trimestral y un 17,85% interanual. Estamos aquí arriba. Por tanto, factor estructural, mercado de alquiler, factor coyuntural, el mercado de oferta. Por tanto, de ahí esa lentitud, de ahí ese ritmo tan pausado en cuanto a la evolución de los precios de cierre. Tienen ustedes también datos de precios medios por vivienda. La vivienda nueva es otra liga, es esta de aquí arriba. Observen ya los datos de vivienda usada, que está en línea roja. En el caso de Comunidad Valenciana, precio medio algo menos de 134.000 euros, pero sobre todo observen ya cierta estabilidad de precios. Entonces, como el aceite de oliva, si nos aumenta el precio del aceite de oliva, ¿qué hacemos? Pues consumir menos aceite de oliva. Si nos sube la financiación, el coste de la financiación, es más difícil comprar viviendas de mayor importe porque afecta a nuestra accesibilidad, compramos menos importe. De ahí esa expectativa, bajo mi punto de vista, de mayor liquidez en el mercado de viviendas de menor superficie media o de vivienda colectiva frente a vivienda unifamiliar. Aquí ya los datos de precio medio están mostrando una estabilidad de precios medios. Y en el caso de Valencia, con menor intensidad, pero también cierto aplanamiento en ese importe medio. En el caso de vivienda usada, tenemos ahí ese precio medio de Valencia, provincia, perdón, por debajo de los 130.000 euros, ligeramente por debajo de esos 129.000 euros. Tienen también datos, aunque con un retardo de un trimestre, es decir, el último dato publicado por el Ministerio de volumen de negocio en el ámbito de vivienda es del segundo trimestre. No son malas cifras, ahí estamos rozando los 4.000 millones de euros en total de volumen. Tienen los datos de evolución histórica. Lógicamente, vamos a atender a una ralentización. Si se estabiliza o incluso se reduce el ticket medio y baja el número de compraventas, lógicamente ese volumen de negocio irá bajando, pero observen cómo de momento las cifras no son nada malas en comparación con datos históricos. Tienen los datos agregados para provincias y pueden ir observando. Dejamos el mercado de vivienda en su conjunto y nos centramos ahora en los datos de obra nueva. En obra nueva, como siempre, traemos los datos de visados
y de compraventas, lo que se va a iniciar y lo que el mercado está absorbiendo. Acumulamos 3 años consecutivos en los que el número de iniciaciones de visados está por debajo de las compraventas de vivienda nueva. Es decir, el mercado está absorbiendo más de lo que es capaz de producir. De ahí ese equilibrio, de ahí esa tranquilidad en el sector de obra nueva. Fíjense que los visados han sido en Comunidad Valenciana 12.608 en los últimos 12 meses y las compraventas en los últimos 12 meses de obra nueva son de cerca de 14.000. Estamos en una ratio de 0,9, es decir, se está comprando un 10% más de lo que se está iniciando. Bien, una ratio de 0,9, se está iniciando un 10% por debajo de lo que está comprando. En el caso de Valencia provincia, estamos en 4.687 visados con 5.239 compraventas. Una ratio de 0,89, es decir, muy parecido al conjunto de la comunidad autónoma. Y de momento con una tendencia positiva en el visado, es decir, el promotor de momento tiene una predisposición ante esa realidad del mercado en obra nueva de seguir lanzando. De ahí que mis previsiones que les decía anteriormente de recorrido de la vivienda nueva sea más favorable que en términos relativos la evolución que va a tener la vivienda usada. En el informe tienen ustedes también los datos de viviendas iniciadas y viviendas terminadas. Estos son datos del Ministerio, así como los visados son datos del Colegio de Arquitectos y las compraventas son datos de registradores. Lo que pretendemos es tener todo el ciclo inmobiliario en obra nueva. Lo que se visa, lo que se inicia, lo que se termina y lo que se vende. ¿Qué ocurre? Que a mí me cuesta creerme los datos del Ministerio de Iniciaciones y Terminaciones, porque claro, 12.000 y pico visados y que nos digan que las iniciadas son 11.000 y pico y sobre todo que las terminadas son 7.000. Hombre, si estamos registrando cerca de 14.000, terminar 7.000 y pico, lo iremos viendo, pero yo creo que hay esos datos que creo que toman de los ayuntamientos, algo se está perdiendo por el camino. Por eso incorporo los datos, porque nos gusta ser transparentes y dar la máxima información disponible, pero bajo mi punto de vista, así como los visados y las ventas son fiables, posiblemente también las iniciaciones, las terminaciones, creo que hay algún dato que se está perdiendo por el camino. ¿Dónde está el mayor problema en obra nueva? Pues en los costes de construcción. Nadie va a construir a pérdidas y la forma de trabajar hoy en día o tienes una preventa importante en obra nueva o no hay financiación. En consecuencia está todo muy atado, ¿no? Entonces, lógicamente, la vivienda nueva no puede ser barata. Fíjense, en el último trimestre, el dato interanual, perdón, es ligero crecimiento de 0,2, pero bueno, materia prima, descenso de 3,3, pero ojo, descenso pero con respecto a estos máximos, es decir, que estamos ahí, es decir, la materia prima en obra nueva ha subido muchísimo. La mano de obra, es que no hay mano de obra. Es que la gente no quiere trabajar en esto de construcción. Se está apostando por la industrialización, hay que buscar salidas, lógicamente. En Comunidad Valenciana tienen importantes empresas que trabajan a la vanguardia de la industrialización en construcción, pero es que realmente los costes están ahí. Y, lógicamente, no puede ser barata una vivienda nueva. Además de que contribuye o aporta unos factores diferenciales muy importantes, cada vez mayores, con respecto a la vivienda usada. A la derecha tienen los crecimientos interanuales de materias primas. Fíjese, el yeso, el 15% de crecimiento, el cemento, el 22%, el mortero, el 16%. Que es difícil, ¿eh? Es decir, que trabajar con esa intensidad de costes de forma que podamos hacer además un producto barato. Pues ojalá, pero es complicado, ¿no? Tienen también los datos de consumo de cemento. El consumo de cemento se suele asociar a un dato adelantado de hacia dónde nos dirigimos. Y efectivamente constata ese dato, ¿no? Va por regiones o por regiones amplias, ¿no? De España, la divide en zonas. Aquí en Comunidad Valenciana está con Castilla-La Mancha y Murcia, región de Murcia. Y bueno, pues en definitiva, reducción mensual de consumo de cemento, reducción trimestral, reducción interanual. Es decir, todo constata que nos dirigimos hacia un cambio de ciclo, hacia un horizonte distinto al que tenemos hasta la fecha, como es lógico, ¿no? Terminamos con la parte hipotecaria. ¿Cómo estamos en el ámbito hipotecario? Pues, lógicamente, reduciendo el número de hipotecas, pero es que si reduce el número de compraventas es lógico. Hay algo más de intensidad en la reducción de hipotecas. Fíjense que ha caído en Comunidad Valenciana algo más de un 8%. El número de hipotecas sobre vivienda el último año
algo más de 48.000. Ese último año teníamos 99.000 viviendas. Es decir, que la ratio de financiación es menos del 50% en Comunidad Valenciana. Una ratio muy baja. Es decir, mucha operación en efectivo. ¿Qué ocurre? Pues en Valencia es donde más operación se financia de Comunidad Valenciana, que es prácticamente 2 de cada 3. Compraventas son financiadas con hipotecas, 65,35%. Y Alicante, un 36,50%, la más baja. Claro, el comprador extranjero, y en Alicante estamos hablando del 45%, tiende a financiar en mucha menor proporción que el comprador nacional las operaciones. De ahí esas diferencias. Equilibrio, mercado hipotecario totalmente sano, muy tranquilos, ahí no va a haber ningún problema en el ámbito hipotecario. Poco más de 1.000 euros en el último trimestre de deuda por metro cuadrado de hipoteca. Fíjese el crecimiento muy racional. El máximo histórico fue más de 1.500. Estamos a 500 euros todavía, es decir, que habría que aumentar un 50% y no va a ocurrir. De hecho, ya se ve estabilidad. La gente es muy racional. Hemos aprendido todos de lo que ocurrió en el pasado y la gente no se está endeudando más. Está comprando en la medida que puede y si tiene que mantenerse y comprar viviendas más económicas o menor ticket medio o menor superficie, es lo que va a ocurrir. Bien. El endeudamiento por vivienda igual. De hecho, está bajando. El último trimestre ha bajado casi un 5%. Fíjense, este giro hacia abajo, algo menos de 104.000 euros. En el último trimestre, una caída del 4,48%. La gente es racional. Si no puede, si suben tipo de interés, pues me endeudo menos. Es decir, si me suben el precio del IVA, pues compro de girasol o hago lo que puedo, pero no llego a esos niveles, por tanto soy racional en mi toma de decisiones. No hay apalancamiento, no hay locuras. Bien. Relación préstamo-valor, que es un indicador de garantía, pues estamos en un 75,42%. Es decir, que se hipoteca, cuando se asume hipoteca, que vemos que es menos del 50% en Comunidad Valenciana, pues en esos casos de hipoteca se asume una hipoteca que es el 75% del precio de compraventa. Es decir, acudimos con un 25% más gastos con ahorro, con fondos propios. Claro, ¿eso qué supone? Pues que o tenemos ahorro o es difícil y eso no es fácil de mantener con inflaciones altas, etcétera, etcétera. Es decir, que luego hablaremos del nivel de ahorro y ese dato que están publicando. Pero desde el punto de vista del análisis del mercado hipotecario, fíjense que esta línea gris, que es el loan to value de la relación préstamo-valor, se ha mantenido estable en torno al 75%. Por lo tanto, no hay riesgo en el proyecto hipotecario, ni el de ahora ni el de los últimos 10 años. Tipo de interés, pues bueno, sigue subiendo, pero fíjese, el último trimestre 3,58%. Está por debajo del Euribor. El ciclo de tipo alcista de tipo de interés ya, el consenso de los economistas parece que ha terminado. Y si crece, crecerá mínimamente. Es decir, fíjense que de hecho esta verticalidad de tipo de interés ya, la curva ya gira en alcista, pero ya menos. La pendiente de la inclinación se reduce. Bien, es decir, que ya seguimos creciendo, pero menos en tipo de interés. Cierto agotamiento. Bueno, dirán, ¿por qué se puede prestar por debajo del Euribor? Bueno, pues al final los bancos no están teniendo que acudir en masa a otros bancos para recibir recursos. Tienen el ahorro de los ciudadanos. Ahorro que no sé, ustedes sabrán, pero que no se remunera o se remunera bastante poco. Tienen sus costes, las entidades financieras, pero pueden financiar por debajo de Euribor porque sus costes fijos de la oficina y tal, su coste del dinero es bajo, ya que no remunera. En la medida que tengan que remunerar, aumentará. Por eso yo creo que va a seguir creciendo el tipo de interés hacia niveles próximos al Euribor, pero no con la intensidad que hemos tenido. No vamos a tener buenas noticias, pero no vamos a seguir teniendo muy malas noticias. Bien, el ascenso del tipo de interés va a ser moderado. También se está viendo una vuelta, un giro en la contratación tipo fijo frente a variable. La mixta es la que es una buena alternativa. Nosotros cuando ponemos fijo o variable, nosotros digo registradores, es lo que en los primeros años, en una mixta, si los primeros años es fija, sería fija, ¿vale? Y esa es la alternativa que se está adoptando en buenos casos. Pero bueno, ya no masivamente fijo, ¿eh? El plazo, pues apenas hay modificación. De hecho, el último trimestre ha habido un pequeño descenso, pero bueno, en torno a los 23 años es la hipoteca media. No se está utilizando los plazos para conseguir más financiación. Racionalidad nuevamente.
Y la accesibilidad, curiosamente, el último trimestre ha mejorado. La subida de tipos de interés ha perjudicado, pero como hemos bajado el importe medio de hipoteca, manteniendo los plazos, pues hemos reducido la cuota hipotecaria. Aquí, algo menos de 550 euros, una reducción de 2,57%. En términos anuales hemos subido porque nos ha impactado en el último año la subida del tipo de interés más de un 10%. Pero bueno, aquí estamos, esta línea roja, por debajo de la media nacional, lógicamente, esos 500 y pico euros. El mínimo histórico fue 390, el máximo 768. Por tanto, racionalidad. El comprador no sigue endeudándose más, sino que está corrigiendo el nivel de deuda, está comprando viviendas más de menor importe, menos deuda y dando racionalidad al mercado inmobiliario y al mercado hipotecario. Y de hecho, la cuota hipotecaria con respecto al salario se ha situado en el 28,17%, ha descendido casi un punto porcentual con respecto al trimestre precedente. Por debajo de la media nacional, aquí abajo, siempre recuerdo esa frase, no dedique más de un tercio de su renta al pago de la vivienda, sería el 33%, estamos un 28,17%. Estamos a más de 5 puntos porcentuales de ese nivel y no vamos a ir hacia allí, porque vemos que la sensatez del comprador le lleva a moverse en esas cifras. En síntesis, vamos a contextualizar. En el informe tienen una parte inicial de contexto socioeconómico. Aquí intento resumir factores que nos afectan, que no son variables del mercado inmobiliario, pero que inciden. Y en verde suelo poner las que veo como positivas y en rojo las que veo como negativas. Fortalezas que tenemos. La población. Los últimos datos del INE que han actualizado las series históricas, en el último año en Comunidad Valenciana un incremento en el número de habitantes de 104.000 habitantes. Al final estamos hablando de vivienda. Nuestro subyacente, nuestro producto que respalda el comportamiento del mercado son las personas. Si crecemos en número de habitantes y no estamos creciendo poco, pues eso es un respaldo para formación de hogares y compradores o arrendadores, en ambos casos con un impacto positivo en el mercado inmobiliario. De esos incrementos, la gran parte se debe a población extranjera. Aquí tenemos el porcentaje de ciudadanos extranjeros. Aquí los crecimientos, la línea roja es cuánto ha crecido de extranjeros y la línea gris de nacionales. En el total, 104.000, el total de la población en Comunidad Valenciana, ya un 17,72 son extranjeros. ¿Por qué destaco este dato? Porque tiene un uso más intenso en vivienda. Tanto extranjero residente, que viene a disfrutar del clima y importantes aspectos positivos en Comunidad Valenciana, demanda vivienda, como aquel que viene a trabajar y se asienta en nuestra comunidad autónoma y también tiene un impacto directo sobre vivienda. Mayor, lógicamente, que incrementa la población vía nacimientos, que lógicamente no tiene un impacto intenso sobre vivienda. Seguimos creciendo a nivel económico, menos, y seguiremos descendiendo, pero estamos creciendo. De hecho, esto da lugar a que en términos de empleo, bueno, se duda de los datos de empleo, pero bueno, de momento los datos en número de ocupados crecientes, en afiliaciones crecientes, tasa de paro, esta línea roja, mínimos desde 2008. Entonces, el paro no se está comportando mal. Podemos poner en duda ciertas cifras, pero globalmente está teniendo un buen comportamiento. Y el empleo es fundamental para aproximarnos al mercado inmobiliario. Y los salarios están creciendo. De hecho, están creciendo por encima del crecimiento del precio de la vivienda. Por tanto, hay que tener en cuenta la inflación, lógicamente, para ver la renta neta, pero ya estamos generando cierta holgura. ¿Dónde tenemos los problemas? Pues en la rentabilidad de las inversiones alternativas. Parte de las compras de los últimos años han sido inversores. Esos inversores no tenían prácticamente alternativa. La deuda pública estaba en negativo o niveles próximos a cero. Bueno, ahora el bono a 10 años está en el 3,86, las letras, ya hay rentabilidad alternativa. Y eso hace que recursos que en principio podían destinarse a la vivienda, pues van a otros ámbitos. El mercado de capitales, en términos interanuales, también está teniendo tasas de crecimiento importante. Por tanto,
la vivienda, que está en línea azul, ya está por debajo de la deuda pública y del mercado de capitales. Por tanto, ya la gente se plantea otras alternativas. Todos hemos visto esas imágenes con gente haciendo fila a lo largo de España, los fondos creciendo por parte de las gestoras de fondos en renta fija, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, tipo de interés e inflación. La inflación ha tenido un repunte. No estamos lejos de esos máximos que tuvimos, pero también caímos significativamente y ahora hemos vuelto a repuntar en inflación. Los tipos de interés siguen altos, no van a seguir creciendo intensamente, pero siguen ahí y se mantendrán en esos niveles. Por tanto, todavía, y en la medida que estamos por debajo del Euribor, vemos cierto recorrido alcista, menos intensamente alcista, pero alcista durante lo que queda de año y posiblemente el primer trimestre del 24. Los tipos de interés de cierre de las hipotecas seguirán creciendo ligeramente. Por tanto, en conjunto, pues sí, estamos en un cambio de ciclo, estamos ante una realidad distinta a la que nos ha tocado vivir hace un año y hace 2 años, pero bajo mi punto de vista estamos en unas cifras en términos de ciclo inmobiliario muy destacadas y que considero pues, que todavía se mantienen en un tono muy positivo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Luis. No sé si Carlos se nos ha ido un momento, entonces tomo yo un poco la palabra. Carlos, ya te veo, ya te veo. Sí, aquí estoy por aquí. Vale, tírale, Carlos, tírale. No, primero agradecer a Luis la exposición de este informe con tanto detalle y sobre todo también preparándonos, Vicente, para este cambio de mercado que de alguna forma también positivamente con respecto a otras zonas. Qué importante es prepararnos para lo que viene, ¿no, Vicente? Sí, a ver, yo de toda disposición hay muchos datos. Hoy a lo mejor me quedo con uno, la bajada del número de compraventas en el municipio de Valencia, que es una bajada importante a nivel porcentual. A ver, al final yo creo que hay un componente básico que muchos inversores que a lo mejor hace 1, 2, 3 años que decían quiero comprar sí o sí en Valencia ciudad, últimamente dicen, bueno, compro en Valencia ciudad, pero también en la área metropolitana si sale algo interesante a nivel de rentabilidad. Y creo que ese puede ser uno de los motivos. O sea, ahora hay inversores que se están decantando por el área metropolitana donde las rentabilidades son más altas y los precios son más bajos, por lo que pueden al final rentabilizar mejor su inversión. Esto lo que nos tiene que hacer es aleccionar a nuestro cliente vendedor para decir, o nos ponemos los primeros a la hora de vender y ajustamos precios, o nos costará más tiempo vender y probablemente al final lo hagamos a menor precio. Entonces, un poco la conclusión que saco. Vicente, pero con respecto a este punto que estás desarrollando, el propietario vendedor en la zona metropolitana de Valencia, la tendencia o los datos que le hay que dar es que no pinta bien, de que lo que va a ir pasando va a ser para conseguir el máximo precio de mercado en su venta, mejor ponerse a tiro a precio ahora que no más adelante, que probablemente será más negativo, ¿verdad, Vicente Engasa? No sé si también tienes una opinión al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Es la labor que nos va a tocar ahora un poco pelear con las captaciones que tenemos y con las que tenemos que tener. Sí. Muy compleja. Sí, porque es lo que comentaba Luis, ¿no? Ellos aún están en el histórico y en los datos anteriores a los testigos del vecino que ha vendido o su primo y que dice que no. Y de lo que venimos, ¿no? De la anterior. Estamos aún de resaca. Esa es buena. Muy bien. Yo creo que el 2024 va a ser probablemente el año de la resaca. Ahora estamos empezando, pero porque a la gente le cuesta adaptarse. Hombre, a lo bueno todo el mundo se adapta, pero cuando le dices baja precio, baja precio, baja precio, se resisten, se resisten bastante. Así es. Vicente, no sé si tenemos por aquí alguna pregunta. Creo que Carlos Peiró había preguntado aquí sobre... Sí. En cuanto a si eran metros útiles o construidos. Me imagino que sería por los metros de vivienda que estaba comentando Luis en el informe. Sí, construidos. Siempre a nivel estadístico, todas las fuentes informativas, registradores, ministerio, INE, siempre son entendidos de superficie construida. Muy bien. Si hay alguna pregunta más, por favor, utilizar el chat para trasladar la pregunta y así la podemos comentar aquí en directo y resolver las dudas a todos los asistentes.
El impacto de la inversión extranjera, Luis, en este caso también muy importante, ¿no? Para fortalecer el mercado inmobiliario de la Comunidad Valenciana. Todo este tema político, de incertidumbre, de inseguridad, ¿crees que podrá afectar, en este caso, a la inversión extranjera en la Comunidad Valenciana? Sí, bueno, yo creo que ahí debemos diferenciar entre lo que es el residente y el no residente. Siempre cualquier incertidumbre genera desconfianza y en consecuencia puede poner en duda una decisión tan importante como es la compra de una vivienda, ¿no? Yo de momento, pues creo que los datos no reflejan. Ha habido una caída, en términos absolutos, se ha reducido con respecto al trimestre precedente el número de compraventas por extranjeros y en términos porcentuales ligeramente, pero está cayendo menos que los nacionales. Puede que la desconfianza sea mayor internamente que externamente. Las dos restan, es decir, que cualquier desconfianza resta, pero ahí son más relevantes, pues, sobre todo el residente que ha fijado su destino laboral en Comunidad Valenciana, las perspectivas de empleo, necesita ver que la economía va bien, que su trabajo no está en duda para tomar esa decisión de compra y el extranjero fundamentalmente se guía por su economía local, es decir, el alemán por la economía alemana, el británico por la economía británica, más que por lo que él perciba aquí. Aquí lo que percibe es lo que busca, que es el disfrute, pues la gastronomía, el sol, el clima, y el resto, digamos que le interesa menos porque su salario no viene condicionado por la pensión que cobre aquí, sino lo que cobra allí. Mira, ahora, por ejemplo, hay un perfil que está comprando bastante en Valencia, que son los argentinos. Entonces, claro, les cuentas al argentino los problemas de la ley de vivienda, de la inflación, y casi se te ríen. Porque dicen, bueno, tú vente a Argentina y verás los problemas como son. Entonces, claro, es gente que tiene su capital, o también con algún cliente colombiano que ha hablado, dice, tienen su capital y dice, oye, es que en España sienten seguro su capital. Y ya no hablamos de temas de seguridad ciudadana, etcétera. Entonces, ese oleaje extranjero que a veces lo ven mejor desde fuera que, como bien apuntabas, que desde dentro. Así es, así es. Siempre es el comparado con qué, ¿no? Con respecto a qué, ¿no? Y ya has hablado del mercado colombiano, que tiene unas rentabilidades, la inversión en vivienda muy bajas. Recientemente que he estado en Estados Unidos, concretamente en Florida, y hablaban, parecía que el mercado se había derrumbado porque viene también de unas cifras muy altas y en ese sentido las transacciones se reducen, los tipos de interés aumentan, pero desde el punto de vista profesional tenemos que ser conscientes del volumen de transacciones que estamos teniendo. Es decir, que hay muchas transacciones, por lo tanto hay mucho negocio. Es verdad que se va a dificultar el trasladar esta información al propietario que está enrocado en el valor y es muy difícil captar a precio, correcto. Pero Vicente, comentabas, es decir, si una vivienda medianamente en un precio razonable en una zona con demanda, vuela. Sí, a ver. Bueno, no sé qué Vicente te refieres, pero creo que los dos podemos opinar A igual. los dos, yo creo. Sí. Ahora, verdaderamente el problema, por lo menos lo que yo estoy apreciando en la población donde estoy, ya no es el precio, porque al final, los que llevamos ya años, la gente nos busca y nos busca por referidos y al final un poco atiende a lo que le explicas, ¿no? El problema es que no hay producto. Lo que coge se vende. Claro, ¿qué te dice el propietario? ¿Ves? Estaba barato. Es complicado. Pero bueno, tenemos un par de preguntas más. Omar nos dice en un titular cuál sería la previsión de evolución en cuanto al precio. Y Carlos Peirón nos dice si podríamos ver de nuevo la hoja de la barra del municipio de Valencia. Además, recordar que la presentación se va a hacer llegar a todos los colegiados y asociados que tendrán la presentación, pero en este caso no sé si será mucho trabajo para Luis recuperarnos, ¿no? Adelante. Aquí tenemos el dato. Y en cuanto a la previsión de precios, yo creo que durante lo que nos queda de año vamos a seguir en tasas positivas. También habrá que ver geográficamente cómo van evolucionando las cosas, pero yo creo que en la primera mitad del 24 podemos encontrarnos ya con tasas interanuales próximas a cero en cuanto a precios.
¿Que puedan producirse descensos, tasas negativas? Pues puede ocurrir. Todo dependerá de la evolución en cuanto a la actividad, en cuanto al número de compraventas. No he hablado de un dato que considero importante, que es el nivel de ahorro. Recientemente el Banco de España nos ha insistido en que los últimos datos de ahorro por parte de las familias está creciendo, pero claro, no es un ahorro finalista, es un ahorro preventivo ante la incertidumbre. Pero claro, ¿qué ocurre con ese ahorro preventivo? Pues que dificulta el número de compraventas actuales, pero puede crear la base para un buen comportamiento posterior. Recuerden lo que pasó en la época del COVID. Alcanzamos niveles máximos históricos de nivel de ahorro porque no podíamos gastar y eso es lo que generó esos fantásticos 2021 y parte de 2022. Por tanto, el que ahora, ante la incertidumbre, haya un nivel máximo, haya un crecimiento del nivel de ahorro, nos dificulta preventivo, es decir, por miedo, nos dificulta la actividad ahora, pero nos puede crear la base de un buen comportamiento futuro. Gracias, Luis. Muy bien, pues creo que tenemos aquí otra pregunta, la de Arturo. Se ha comentado que los precios a medio plazo bajarán, pero quería incidir en la situación de la ciudad de Valencia. ¿Aquí también bajará y tendrá un reflejo en el mercado del alquiler? Comenta Arturo. No, yo creo que son dos mercados que en cuanto a precios, el alquiler se guía por oferta y demanda como el de compraventa. En alquiler la oferta cada vez es más escasa y por tanto la demanda existe y los precios seguirán altos. En cuanto a la posibilidad de que pueda bajar el precio en Valencia, pues como en cualquier sitio, nadie está exento de que podamos tener reducciones y precisamente el tener caídas más intensas en el número de compraventas puede llevar a que la moderación del precio sea más ágil. De hecho, las mayores tasas de crecimiento del precio de la vivienda durante el periodo 15-2022 ha sido en Valencia municipio. Valencia municipio ha tenido años con crecimientos de 2 dígitos. Por tanto, está más expuesto que otras zonas. Yo si te parece, Luis, te apuntaría, el precio del alquiler, yo a corto o medio plazo en la ciudad lo veo complicado que baje, porque hay mucha vivienda que se está destinando a alquiler diferente del tradicional. Entonces, al final, el alquiler LAU, el alquiler a 5 años, el alquiler para vivienda habitual, está bajando sensiblemente la oferta de vivienda y está aumentando la oferta, pues, que hemos comentado alguna vez, de vacacional, temporal, habitaciones, etcétera. Entonces, no le veo yo que el alquiler tradicional vaya a bajar así a corto o medio plazo. Bien, ahí tenemos la opinión de otro experto como Vicente. Luis, tenemos otra pregunta de Carlos Peiró, que dice que viendo el gráfico de la derecha, es difícil encontrar una bajada similar de 2 trimestres seguidos, como estos 2 que acabamos de pasar. ¿Qué previsión tenemos para el cuarto trimestre? ¿Otra tercera bajada? No, yo ahí, fíjate, coincido con él. Yo creo que el cuarto trimestre no tendrá una caída tan intensa, es decir, esas algo menos de 2.200 compraventas de Valencia. Todo depende también de que haya flexibilidad o no en precios. Pero efectivamente yo creo que ha sido el último trimestre una caída muy intensa y no creo que vayamos en esa línea. Yo creo que nos podemos mover en cifras similares a las que hemos registrado en este tercer trimestre, incluso a algo más positivas. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Vicente, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Creo que aquí por el chat no vemos nuevas preguntas de las que tenemos. No sé si nos ha pasado alguna. Yo creo que ya están todas contestadas. Sí. A ver, entra alguna más. Vale. Sí, apunta Sí. Katy Ríos que la nueva construcción está diversificando su cartera y para ello está promoviendo viviendas nuevas de alquiler. ¿Esto es una buena señal? Bueno, yo entiendo que sí. O sea, todo lo que sea producto en alquiler y más si es de nueva construcción, que es de mucha mejor calidad, las construcciones que tenemos actualmente con 20, 30, 40 años, pues eso es positivo. Ojalá muchos promotores se puedan animar y al final es la solución del alquiler, que salga vivienda en oferta de calidad para que los precios al final se moderen o incluso bajen. Sí, pero yo creo que incluso
hubiésemos tenido bastante más oferta de vivienda de alquiler de producto de empresa si la legislación no hubiese... Se ha paralizado mucha inversión en el ámbito del alquiler de vivienda que hubiese venido muy bien al mercado y a los habitantes de viviendas si la legislación no penalizase más intensamente a las empresas frente a los particulares. Yo creo que ahí estamos actuando o se ha actuado en sentido contrario de lo que debería realizarse. Pero bueno. De eso tenemos mucho para hablar. Sí. Quería aprovechar, leyendo el comentario también de Pepe Scar, que nos habla aquí de tu libro. Luis, que estás ahí en pleno lanzamiento de tu libro. Cuéntanos algo de ese maravilloso libro. Bueno, tampoco lanzamiento porque ha sido algo no intencionado y la verdad es que ha sido sorprendente. He escrito un libro autobiográfico que está gustando muchísimo a la gente que lo está leyendo, pero que no hay ningún dato. Es todo... ¿No hay ningún informe en el libro? Nada, ningún gráfico, ninguna tabla. Ha sido algo que no esperaba nadie de mí y me lo he pasado en grande. Y además lo he escrito en 4 o 5 meses porque claramente he constatado que era una historia que tenía que contar, ¿no? Y las ventas me dan absolutamente igual porque tampoco era mi intención, pero lo que sí me preocupaba es que la gente que lo oyese le gustase. Y eso lo he constatado, ¿eh? Por la cantidad de mensajes por WhatsApp, fotos que recibo de gente haciéndose foto con el libro, en redes sociales, en Amazon, en los comentarios que se han incorporado. Eso, en la firma de libros de gente, a presentaciones que hago presenciales, me viene con el libro para que se lo dedique. La verdad es que estoy encantado de que realmente pues, esté gustando, que transmita valores, que es lo que he constatado, el sacrificio, la superación, el realismo. Me dice, joder, es que te has desnudado como nadie he visto en el mercado inmobiliario, pero yo que defiendo la transparencia del mercado, pues tengo que ser el primero siendo transparente y es lo que he hecho en ese libro. El que lo lea no lo va a esperar. Además se engancha, es decir, que ha habido gente, me dice, joder, me tenía que ir a dormir porque mañana tal y no podía dejarlo, es que se enlaza a la parte conocida de mí y de productos de MVI, los informes, tal, el origen de todo, anécdotas muy relevantes que gustarán. Y luego la parte desconocida, yo he intervenido a nivel personal en 50, 60 operaciones a título personal. He fomentado una intensa actividad inmobiliaria personal para ser un mejor profesional como analista y contar todo eso desde centro en un periodo de 30, 40 años en el que ha ocurrido de todo. Y bueno, pues no sé, la verdad es que estoy la verdad es que muy contento del impacto que ha tenido Llegué a situarme el número 2 en el área inmobiliaria en ventas en libros de Amazon. Ahora ya ha ido bajando porque... Bueno, cuéntanos el título, a ver si desde aquí, desde la audiencia del colegio, pues desde Amazon te podemos ayudar. Bueno, de hecho, podría incluso compartir sí. Una pantalla. Venga. Simplemente poner en Google Luis Fabra, una intensa vida inmobiliaria. Y Amazon, pues ya ahora lo verán. Que además, puedo contar una anécdota, si me dejáis, claro que sí. del libro, ¿no? Porque en el libro la portada, no sé si ahora lo estáis viendo. Sí, sí. Aquí. La portada soy yo de espaldas, que es sí. Lo que se me conoce, sí. Pero no es lo más importante. Entonces, si vamos a la contraportada, que es lo que desvelo, sí. salgo yo a modo frontal, que es lo más relevante, ¿no? Entonces, esa doble vía que se va contando en el libro es lo que está enganchando y lo que está gustando. Y la verdad es que el hablar con la gente que lo ha leído y lo que le ha llegado, lo que le ha transmitido, es lo que me llena. Es decir, que llega, que impacta, que... leería aquí comentarios de gente que te pone la piel de gallina de lo que le reporta la lectura del libro. Sí, fíjate que aquí Silvia Castro comenta que da fe de ello, que es un libro muy inspirador. Y cualquiera que me siga, yo he escrito pues más de 250 informes, libros, aquí al lado, pues mira, pues, tengo libros, todo esto que son libros escritos por mí, la tesis doctoral, publicada por el ministerio, pero todos son mercado inmobiliario, mercado, ¿no? Igual he perdido el tiempo estos años. No, por favor, no puedes abandonar el tema. He tenido realmente recopilando todo lo que he hecho en mi vida
que he leído conductores inmobiliarios, había momentos que tenía vértigo, leyendo lo que yo, claro, que lo he vivido y lo he hecho, o sea, pero bueno, os animo a leerlo y a que enviéis los comentarios en Amazon, en redes sociales, pongáis lo que más es oportuno, lo que os llega. Y si alguna vez voy por Valencia, encantado de firmar libros a todas aquellas personas que se acerquen. Pues mira, ya firmarás el mío porque, mira, aprovechando que estáis hablando, le he dado a clic y lo he comprado. Es que hoy es demasiado fácil comprar, ¿eh? Lo Bueno, leeremos con claro. cariño y atención y bueno, y si te parece también, lo comentaremos personalmente porque el próximo informe, como sabes, me gusta hacerlo presencial, ya lo hicimos el año pasado, es el de cierre de año, de cierre de 2023, que lo tendremos para mitad de febrero aproximadamente, y a ver si por fin lo podemos hacer aquí en en la sede colegial, que ya la estamos terminando de acondicionar. Y bueno, y así nos vemos en persona. A ti no creo que te veamos, Carlos, porque me parece a mí que tú te quedas allí, ¿no? Para rato. Bueno, un rato, pero también si hay que ir, se va. Y si no, te vienes tú aquí, Vicente, y lo hacemos desde Hombre, Punta Cana. no lo dirás dos veces, ¿eh? No lo dirás dos veces. No, yo me desplazo también. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo en esta presentación de este informe tan importante, de este rato que hemos compartido y ya con ganas de que llegue el siguiente, que como bien dice Vicente será presencial y contar con todos vosotros. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Vicente. Dios, Gracias. Hasta luego. Dios. Eh,